Buenas noches, este es mi segundo video. Mi nombre es Eduardo Rey, estudiante de Ingeniería Electrónica. Este es el segundo video, práctica 2, adecuación de señales. En el software Tinkercad, un Proteo implementa un puente de Wheatstone alimentándolo con un voltio para la medición de la fotorresistencia, equilibra el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su valor máximo y evidencia la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad. Vamos a nuestro Proteus, al circuito. Sabemos que cuando tenemos una intensidad de 284 lúmenes, la fotorresistencia se comporta con una resistencia de un K y el cual equilibra nuestro puente, como lo vamos a observar. Vemos que está en 0 voltios, el puente está equilibrado. Entonces nos piden que la llevemos al máximo de la luminosidad. Aquí llevamos nuestra fotorresistencia al valor máximo de luminosidad, que son 1000 lúmenes. Ella varía su resistencia y se desequilibra el puente. Y vemos que tenemos en la salida 0.25. El ejercicio nos dice que cuando tengamos el máximo evidencie la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Entonces vamos disminuyendo la intensidad de la luz. Como nos damos cuenta, el valor de voltaje en la salida del puente va disminuyendo. Esto quiere decir que cuando la luz deja de incidir, o la cantidad de luz que deja de incidir en la fotorresistencia, esta va aumentando su resistencia y por tanto se va equilibrando el puente hasta llegar al valor de equilibrio que es a un K, la resistencia de un K, o sea que va aumentando su valor de resistencia. Como conclusión de esta experiencia podemos decir que de acuerdo a los datos recogidos en él, podemos comprobar el comportamiento de la fotorresistencia en presencia de la luz. Se pudo determinar que al disminuir la intensidad de luminosidad que incide en este sensor, aumenta el valor de su resistencia y por lo tanto disminuye el valor de voltaje en la salida del puente. La segunda experiencia es que eh, amplifique la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales. Aquí tenemos nuestro amplificador de instrumentación. Para obtener la escala de 0 a 10 voltios tenemos que tener en cuenta la ganancia del amplificador, así como la resistencia RG. La ganancia viene dada por la ecuación V sub 0 igual a 10 por V sub I. Como queremos un voltaje de salida de 10 voltios con una entrada de 1 voltio, la ganancia es de 10. Por esto en la ecuación. Esta es la ganancia A multiplicada por la ganancia beta. Entonces se escoge que la ganancia A sea 5 y que la ganancia B sea 2. Se escoge R1 con un valor de 25K y R2 con un valor de 10K. Entonces de la ecuación A se despeja RG y tenemos que el valor de RG es 1.25. Al ya haber calculado todos los valores, como lo vimos ahorita, aquí todos los valores, la resistencia RG 1.5, lo simularemos acá en Proteus. Como nos damos cuenta, al valor máximo de intensidad, tenemos en el puente una salida de 0.25, una entrada de 1 voltio, que es lo que nos está dando el sistema, y en la salida tenemos que darle 10.1. Entonces, con esto calculamos y se ve demostrado lo que habíamos dicho anteriormente. Aquí vemos que si disminuimos hasta el valor de que la resistencia se equilibre de 0, debe dar 0 en la salida, que es el rango que nos está pidiendo el, el ejercicio. Aquí nos vamos acercando al valor donde se equilibra el puente a 1 kilo ohmio, el valor de incidencia de luz. Como vemos, en 2.84 se equilibra la salida de 0 voltios del amplificador como se pedía. Como lo habíamos visto, aquí el amplificador de instrumentación está conformado por 3 amplificadores operacionales como lo estaba pidiendo la guía. Como conclusión 1, decimos que observamos que el puente está en equilibrio ya que la fotorresistencia tiene un valor igual a la resistencia del puente 1K. Por tal razón, la salida del amplificador de instrumentación es igual a 0, por cuando no incide la luz en el fotorresistor.
Aquí tenemos la segunda conclusión. Observamos que si incide la luz en la fotoresistencia, empieza a disminuir su valor en la red. Si incide la luz en la fotoresistencia, empieza a disminuir su valor de resistencia, haciendo que el puente se desequilibre y apareciendo un voltaje en la salida del mismo. Este voltaje es amplificado por el amplificador de instrumentación hasta un valor máximo de 10 voltios, para el valor máximo de la iluminación permitido por la fotoresistencia. Y como conclusión 3, tenemos que por medio de esta experiencia pusimos en práctica los conocimientos aprendidos durante el curso en lo referente al funcionamiento del puente Whiston y los amplificadores de instrumentación. Y fuimos capaces de diseñar una etapa amplificadora con un rango de 0 a 10 voltios en la salida. Bueno, ahora la experiencia nos dice que en Proteus implementemos un filtro activo de paso bajo de segundo orden con un amplificador LM324 y con una banda de corte 200 Hz. Para realizar este ejercicio utilizaré la estructura Rausch. Para esto calcularemos las resistencias, calculamos las capacitancias, calculamos C sub 0. Con este C sub 0 tenemos las capacitancias. Por medio de esta tabla identificamos los K, K sub 1 y K sub 2. Procedemos a reemplazar las fórmulas y nos está dando estos valores. Con esto hicimos esta simulación. Entonces aquí tenemos los cálculos de acuerdo a lo que se había hecho acá en los cálculos anteriores. Procedemos a activarlo, como vemos. Aquí observamos en la gráfica, la ampliamos y observamos que en 200 Hz aproximadamente está haciendo el corte el filtro. Como lo vemos acá en la simulación. Lo vemos acá en la gráfica. Entonces, como conclusión, podemos decir que por medio de esta experiencia pusimos en práctica lo aprendido en el diseño de filtros paso abajo. Para el trabajo utilicé el filtro de la estructura Rausch. Como observamos, la respuesta en frecuencia del valor de corte fue alrededor de los 200 Hz, como pide la experiencia. Por tal razón, los cálculos realizados en este ejercicio son correctos. Con el software Proteus implementa un sistema de medición de temperatura del M35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación ADC20, garantiza un voltaje de 10 a 70 voltios. Bueno, entonces vamos con esa construcción. Lo primero que tenemos que hallar es RG, lo primero que hallamos es la ganancia. Una vez hallada la ganancia, calculamos RG y procedemos a montar el circuito, que es el que vemos aquí con los elementos. Aquí a 70 grados debería dar 10 voltios, como lo estamos viendo. O sea que está funcionando correctamente la simulación. Si comenzamos a disminuir, empieza a bajar el nivel de salida del voltaje. Lo damos hasta 0 y da 0.97, empezamos a aumentar hasta 70. Y observamos que da los 10 voltios. Bueno, el paso A dice que conectemos el amplificador a la entrada del piso 4. En la entrada B, en el inciso B dice conecte la entrada no inversora al amplificador de instrumentación que estaba a tierra al generador de señales y configure una señal cuadrada de 300 Hz como menor amplitud posible. Y en el paso C verifique la salida del filtro, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a proceder. Aquí están todas las etapas. Está el sensor con el amplificador de instrumentación, está el filtro y está el osciloscopio, que está conectada a las entradas diferenciales, que son las entradas A y B. La C es la salida del filtro y la D es la salida del amplificador de instrumentación. Como vemos, aquí vemos el comportamiento del sensor del filtro, que es la rosada. Vemos que conforma una salida senoidal por la bajada de la pendiente a 200 Hz. Vemos la entrada del simulador de señales y vemos la salida del filtro, la salida del amplificador de instrumentación.